empezar, ¿verdad? A continuar este estudio de hoy, transformado, ¿verdad? Los discípulos y toda aquella persona que ha conocido al Señor es transformado, ¿verdad? Amén. ¿Por quién es transformado? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Transformado por el Espíritu, el único que transforma, ¿verdad? Los corazones. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 1, y estamos analizando verso por verso esta preciosa enseñanza. Y leemos en Hechos, capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 11. Vamos avanzando poco a poco, con paso lento, ¿cierto? Pero como dicen, con buena letra. Pero seguro. Bueno, así que lo tenemos ahí en pantalla, los versos bíblicos del libro de Hechos, capítulo 1. Yo voy a buscarlo también aquí en mi Biblia, así que si tiene la Biblia por ahí puede abrirla. Si no, aquí en la pantalla también lo tenemos. A partir del versículo 6 dice lo siguiente: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que les ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Qué día tan glorioso. ¿Qué día tan glorioso será aquel que todos le vamos a ver? Aunque estemos durmiendo, descansando, ¿no? En los brazos del Señor. Amén. ¿Sabe que los cristianos no mueren, sino duermen? Están descansando, eso dice la Biblia. Están descansando ahí, esperando ese día glorioso que venga nuestro Señor y Salvador Jesucristo para llevarnos con Él. Vamos a repasar un poco para refrescar la mente de lo que hemos ido viendo poco a poco. La semana pasada vimos que una de las últimas palabras de Jesús fueron: me seréis testigos, ¿cierto? Vimos la última enseñanza en el versículo 6, o la última pregunta de los discípulos en el versículo 7. Como deseemos verlo, pero ¿qué nos enseña? Aprendemos que la potestad de todo lo que vendrá en el futuro está en las manos de ¿quién?
¿En la mano de Jesús o en la mano del Padre? El Padre. En la mano del Padre. ¿Qué le dijo Jesús? Que Dios, que el Padre, había ¿qué? ¿Qué decía? Como decía el versículo 7, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en dónde. ¿Dónde puso el Padre? Una sola potestad. En su sola potestad. ¿Qué quiere decir eso? Solo Él. O sea, Jesús no lo sabía. Y el Espíritu Santo tampoco se lo ha revelado a hombre alguno. Si Jesús no se lo reveló a los apóstoles, mucho menos el Espíritu Santo se lo ha revelado absolutamente a nadie. ¿Ha escuchado usted muchas veces que muchos profetas han puesto fecha que Jesús viene en tal año? Otros han dicho que viene en 2012, otros en el 2020, otros en el 2022. Hay otros que han profetizado que ya Jesús vino. Sin embargo, ninguna de esas cosas se han cumplido. ¿Por qué? Porque solo está en la potestad de ¿quién? El Padre. Del Padre. Solo Él sabe. ¿Sabe lo que es el tiempo de Dios? Cairo. No es el tiempo de nosotros. El tiempo de nosotros, ¿cómo se llama? Crono. Y el tiempo de Dios es Cairo. Vimos el domingo que un día para el Señor es igual a ¿cuántos años? 1000 años. A 1000 años. ¿En 1000 años? A un día. Entonces eso se llama, ¿cómo? Cairo. Cairo, el tiempo de Dios. Y al tiempo de Dios Él va a enviar a quien, a su Hijo. Entonces paremos en la frase, me seréis testigos. Siempre que se pueda, es bueno para el estudiante de la Biblia mirar los verbos y sus tiempos verbales. Si miramos en esta frase, me seréis, nos daremos cuenta de algo, de una cosa, nos vamos a dar cuenta. ¿De qué sería lo que nos vamos a dar cuenta? El modo. ¿En qué modo está? El modo indicativo. Es decir, el verbo que se usa se refiere a un hecho real o que supone algo que es cierto. Algo que es cierto. A eso se está refiriendo. Es un tiempo real. Escucha, Jesús no está diciendo algún día ustedes me van a ser testigos. O no le está dando una fecha exacta. ¿Verdad que no? Me seréis testigos. Cuando Jesús dice me seréis, no está recomendando o pidiendo, sino que está afirmándolo. Porque pasará cuando reciban ¿qué? Al Espíritu Santo. Esto nos enseña que el plan redentor iba como el Dios Altísimo lo había diseñado. ¿Me siguen? ¿Lo entienden? ¿Entienden el tiempo? ¿Cierto? A ver. Sí. O sea, un ejemplo del modo de ese verbo es como en la noche vas a dormir, ¿verdad? Todos vamos a dormir, bueno, casi todos vamos a dormir, al menos algunos que van a trabajar de noche. Entonces, cuando Jesús le dice, me seréis testigo, Él no está rogando ni siquiera es un imperativo, Él está afirmándolo. Por eso en Corintios dice que Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fueran. Es una potestad que Él como Dios tiene. Y es impresionante porque cuando Él lo dice no ha pasado. Entonces es muy bueno lo que dice el pastor, ver los verbos. Ver los verbos y uno puede entender muchísimas más enseñanzas bíblicas
porque Jesús está afirmando algo ahí. No, como decía el pastor, no está recomendando. Yo recomiendo que sean testigos. Yo les pido que sean testigos. No le dice, serán testigos. Él le dice, esa es una afirmación como cuando él dijo, sea la luz. Así es. ¿Entienden, no? El verbo es un indicativo que de presente inmediato, o sea que ellos le van a hacer. Solamente hacía falta una cosa. ¿Qué era lo que hacía falta? Que descendiera el Espíritu Santo. Entonces ellos iban a recibir ¿qué? Cuando el Espíritu Santo descendiera. Poder. ¿Magia o qué? Poder. Recibiréis poder y entonces me seréis testigos. Y en ese minuto, cuando ellos recibieron el poder del Espíritu Santo, ahí empezaron ellos a ser testigos. O sea, no fue al día siguiente, no fue una semana después, no fue un mes después, un año después, no. En ese mismo momento empezó Pedro a dar un discurso y se arrepintieron ¿cuántas personas en ese mismo momento? 3,000 personas en ese momento. O sea, a partir de ahí ellos empezaron a ser testigos de Jesús. Una pregunta. ¿Qué aprendes de Jesús hasta aquí? ¿Qué aprendes de Jesús hasta aquí? A ver, mano levantada, alguien que quiera opinar. Alberto, dámele el micro, Alberto. ¿Qué aprendemos de Jesús hasta aquí? ¿Qué aprendió? A ver. Aquí vemos su potestad, ¿no? Lo que le dicen a los discípulos es lo que pasa, la potestad. ¿Sí? A la hora de hablar, de certificar cosas. Pues hasta que recibáis, cuando lo recibáis, me seréis testigos, está afirmando cosas. Que era veraz, lo que él dijo tuvo cumplimiento. ¿Qué más aprendemos? A Jacob. Él es fiel, o sea, él cumple lo que dice. Y en el principio él también habló. Vemos el poder que tiene cuando él habla, todo tiene que obedecer. Él dijo, me seréis testigos, o sea, él lo dijo y es lo que se vivió y lo que estamos viviendo. Cada una de las palabras que él da. Jacob. ¿Alguien más? Yo sé que Paola está ahí inquieta por decir algo y Emilio. Ahora le mando para allí, no sé. Sí, hemos aprendido. Es que mientras estaba Jesús, no estaba el Espíritu Santo, porque Jesús estaba, consolaba, sanaba, tenía un ministerio, a ver cómo expresarlo, pero aquí vemos también algo que es la promesa, cuando él le dice, yo me voy, pero yo no le voy a dejar solo, yo voy a rogar al Padre que él le voy a enviar un consolador. Y ya después que él ya ascendió al cielo, entonces cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual aprendemos que mientras estaba Jesús, enseñaba, consolaba, sanaba, y después, pues entonces vino el Espíritu. Sigue haciendo la voz. Muy bien. A ver, ponía atrás Paola o cuál de los dos que quiere hablar. Emilio, se echa para atrás. ¿Alguien más quiere decir algo de lo que hemos aprendido? Amén. También vemos cómo Jesús es obediente y está sujeto al Padre, ¿sí? Porque los discípulos le hicieron esa pregunta, pero él no le reveló el secreto. Respondió, ¿sí? Entonces es un ejemplo siempre para nosotros de obediencia y de entrega a los planes del Padre. Amén. Perfectamente. Eso es Ya muy buena. se me ha adelantado el hermano.
Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver el versículo 8, parte B. El versículo 8. Vamos a leerlo entero. Bueno, la parte B es la segunda mitad del verso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. ¿De qué? De la tierra. De la tierra. Se han preguntado otra pregunta. Esto es una pregunta, no trampas, una pregunta, ¿no?, que nos va a aclarar un poco la mente del tema que estamos tratando ahora. Se han preguntado por qué menciona estas tres ubicaciones. ¿Cuáles son esas tres ubicaciones que menciona el versículo 8? Jerusalén, Judea, Samaria. ¿Por qué menciona esas tres ubicaciones? Piensen un poquito si quieren. ¿Por qué ahí, en esas tres? Había mucho más lugares que podía mencionar, pero él le manda primero a esas tres. Yo creo que Jesús quería salvar a quien le crucificaron. Primeramente Jerusalén, que era la capital, ¿no?, que era lo que era la ciudad. Judea, que era la zona, ¿no?, por eso no puedo decir que se diga judío porque sea de Judea, pero es que era una zona muy especial. Y yo creo que Samaria representa a los gentiles, porque había una mezcla allí de muchas personas que no eran judíos. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos, porque no eran judíos. Entonces yo creo, es mi punto de vista, ¿no? Jerusalén, porque es la ciudad, y Jesús quería abarcar A ellos primero. a ellos, sí. ¿Quién más? Joa. A ver si aceptamos, que Ada y yo dijimos lo que tú ibas a decir. Yo lo que veo aquí que es Jerusalén, porque allí estaban los líderes religiosos, los que le perseguían, los que siempre estaban tratando, ¿no?, de exponerlo y hacerlo quedar mal. Judea se le llamó el rey de los judíos, ¿no? Y Samaria, porque eran los samaritanos eran los despreciados, ¿no?, los que no se podían acercar. Y aquí Jesús lo que nos hace también una enseñanza, que aquello que se rechaza, eso es lo que Él ha venido a buscar. Amén. Y que muchas veces, por más que se creen lo más superiores y lo que todos se lo saben, no es así, porque lo podemos ver, ¿no?, por los sacerdotes, los religiosos, que querían siempre estar ahí detrás de Él. Y eso es lo que yo más o menos veo en estos tres lugares. Y eso fue lo que Él dijo: vayan, extiendan y lleven allá, y que vean que es verdad, ¿no? Y la palabra y todo lo que Él hacía se cumple. La palabra, cada profecía. Perfecto. Quería añadir que Jerusalén, porque fue donde se le presentó el Espíritu Santo, ¿no?, cuando estaban en la fiesta de Jerusalén. Y luego, como les dijo que les precedería en Samaria, que les esperaría en Samaria, les dice antes, cuando resucitara, pues pienso que pasarían por Judea, al ir a Samaria. Entonces, esos tres lugares los cita como en Jerusalén, donde se les reveló a los discípulos el Espíritu Santo, ahí les fueron testigos. El camino hacia Samaria también, pues, ahí es cuando le dijo se le reveló a la mujer samaritana, ¿no?, que él era el hijo del hombre, al que esperaban, y ahí les era donde les esperaba, les citó en Samaria. Muy bien. ¿Quién más?
¿Nadie más? Qué tímido están, ¿no? Todos podemos participar. Es lo que tú pienses. Al menos Jerusalén era la capital y el templo de Jerusalén atraía a muchas personas siempre. Y ellos siempre tenían fiestas. Jesús nació en Judea, o sea, es su tierra, y Samaria, como han dicho los hermanos, ahí estaba el centro de muchas personas que no eran judías, como nosotros. O sea, es como vete primero a los nuestros y luego vayan a los que no son nuestros. Y por eso el Evangelio ha llegado a nosotros, a América, a Asia. No te me vayas a dar. Una segunda pregunta. Ya con lo que los hermanos han dicho. No sé si se nos ha encendido el bombillito del por qué. ¿Crees que hay aquí una enseñanza para nosotros hoy día? ¿Crees que hay una enseñanza? A ver. A ver, ¿qué nos enseña? ¿Qué enseñanza? ¿Qué enseñanza aquí? Sí, claro que sí, que hay una enseñanza. Hemos sido enviados, ¿no? Así como los discípulos, a llevar el Evangelio. ¿Enviado? Ya no estamos excluidos, sino que en Cristo nosotros fuimos atraídos a Dios. O sea, somos enviados, redimidos. Eso. Vale. A ver, dámele que Paola quiere hablar. ¿No? O ahí puedes. Venga. No, yo que me estaba diciendo ahora que así como Cristo pensó en los suyos, también pensó en los demás. Amén. Muy bien. ¿Alguien de los hermanos que están en Zoom quiere decir algo? Hay más por ahí que aquí. Venga, ánimo hermanos del Zoom. La pregunta es, ¿crees que hay aquí alguna enseñanza para nosotros hoy? Venga, ánimo hermanos, abran esos micros. Bueno, los que se animan vamos a ver a Jacob. ¿Qué enseñanza tenemos aquí? Yo creo que nos enseña muchas cosas, y es que Jesús no solamente vino para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, sino que al decirle a los discípulos que fueran a Samaria también, donde habían personas gentiles, pues ya ahí estábamos nosotros, el pueblo gentil. O sea, quiero aclarar, cuando digo, la Biblia cuando dice gentil, es todo país que no sea judío, que no sea de Israel. Por eso Samaria allí representa ese pueblo gentil. Y no solamente que representa, sino que el Evangelio llegó allí, pero llegó a nosotros, y que no nos podemos detener. La enseñanza de esto es que tenemos que también seguir avanzando, expandiendo el Evangelio como también lo expandieron los discípulos. Muy bien. ¿Alguien más? Catalina, ¿quieres decir algo? Dámele el micro a Catalina, que Catalina está ahí muy calladita. Se me vienen muchas enseñanzas. Venga. Todos los que opinan, pero Flójala toda, venga, suéltala toda. yo digo de que cuando dicen que me seréis testigo, ellos fueron testigos de todo lo que el Señor hizo, todo lo que Jesús hizo, todos los milagros, las señales, todos los prodigios que Él hizo, ¿no? Entonces fueron testigos de toda la grandeza y el poder del Señor. Y nosotros hoy en día somos testigos de eso mismo a través de nuestra transformación y de otros más. Vemos que sigues obrando, ¿sabes? Muy bien. Y hay una muy poderosa la de la fe, que si ellos tuvieron fe, o sea, viendo, creyeron,
va a decir que cuánto más tendrán los que sin ver creen, ¿no? Entonces tenemos una enseñanza de confiar, en tener la fe de que todo eso pasa. Vamos a resumir un poquito. Tenemos a Jerusalén, Judea, Samaria, todos han dicho que este era el lugar donde estaba el templo, donde adoraban a Dios, la ciudad de Jesús, donde Jesús nació, y la mezcla de judíos y los que estaban allí, que se llaman samaritanos. Los samaritanos eran una mezcla de los que vivían allí con los israelitas, ¿no? De ahí nacen los samaritanos, que ellos no, eran enemigos entre sí, no se llevaban entre sí. Entonces, la enseñanza que nosotros tenemos a través de este texto bíblico, ahí tenemos un mapa. En este mapa nosotros podemos ver que está lo que es el relieve de Palestina. En el cuadro rojo, dentro de ese cuadro rojo está lo que es Jerusalén, Judea, arriba está Samaria, ¿no? Está ahí. La flecha en Samaria, ¿no? Sí, donde la flecha hacia arriba es Samaria. Debajo de la flecha tenemos a Jerusalén y Judea, ¿cierto? En ese orden que Jesús le manda ir primero, ser testigo, ¿dónde? Allí, primero allí. Si ustedes se han puesto de acuerdo todos a que ese era el lugar, la casa de ellos, el lugar de ellos, ¿cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Entonces, si Jesús le manda primero a ir a ser testigo dentro de ellos mismos, Dentro de su casa. dentro de su casa, a su casa, primero van a ser testigos ¿a quiénes? A ellos mismos, a su casa. ¿O no? Ustedes mismos lo han dicho. Primero a ellos, ¿no? Y los discípulos, que fue lo que empezaron, en ese mismo momento cuando recibieron poder del Espíritu Santo, empezaron a testificar. Varones, hermanos, dice Pedro, esto que ustedes están viendo que ha sucedido aquí no ha sido más que el cumplimiento de una promesa. Y empezó a predicarle el Evangelio de Jesucristo de tal manera que se arrepintieron esa noche 3,000 personas y se bautizaron. ¿Ve? La grandeza del Señor. Primero, tu casa. ¿Y qué enseñanza nosotros tenemos de esto? Muchas veces nosotros queremos salir primero afuera. Primero afuera, yo no sé por qué. Queremos salir afuera, como los fariseos. Siempre estaban mirando lo que estaban haciendo los demás para criticarlo. ¿Y Jesús qué le dijo? Ustedes tienen, le dijo sepulcro blanqueado, pero le dijo, ustedes tienen una viga en los ojos. Están mirándole la paja que tiene tu prójimo, sin embargo ustedes tienen una viga metida, no una paja, sino una viga metida en los ojos. ¿Qué era lo que Jesús le estaba diciéndole a ellos? Ustedes tienen que ser, ¿qué? Ejemplo para los demás. Primero en casa. Si tú quieres servir a Dios, si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres buscarle al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Empieza por tu casa. Empieza tú. Lee la Biblia, ora, ayuna. Ten tiempo, pasa tiempo con el Señor. Y tú verás como tú vas a ser primero tu testigo. ¿Dónde? En tu casa. Entonces Jesús le manda a ellos primero a testificar. ¿Dónde? A su casa. Y esa es la enseñanza que nosotros recibimos de parte de este texto bíblico. Primero, y yo.
No quiere decir que yo tenga que obligar a que los que viven en mi casa tengan que hacer lo que yo hago. No, no lo obligue. La Biblia en ningún momento dice que lo obligue. No. Tú, céntrate, di, yo quiero servir al Señor. Y cuando tú lo hagas y tú empieces a leer y a orar, los demás van a querer también ser como tú, porque van a ver la transformación. Amén. Van a ver que tú estás transformado, que tú estás buscando de Dios. Y van a ver que tú tienes paz. Tú vas a transmitir paz. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, vemos como el orden en que Jesús le manda a ellos es de fuera adentro o dentro afuera. De adentro a dónde? Hacia afuera. Y lo último que le dice, y a los confines de la tierra. ¿O no? Primero su casa y luego se va a los samaritanos, que es una mezcla, familia, porque son familias, eran una mezcla. Primero tu casa, luego la familia y luego ¿dónde? Lo de fuera. Son 3 pasos aquí que nos enseña las Escrituras. Primero yo, luego mi familia y luego los que no son familia mía. ¿Lo ven, no? O sea, la Biblia nos da una pauta a que nosotros tenemos que seguir. Nos preparamos, recibimos nosotros, ellos los discípulos recibieron ¿qué? Poder. Y cuando ellos recibieron el poder, entonces le fueron testigos a la familia y luego a todo lo de fuera. Es un paso que nosotros debemos de imitar, seguirlo. ¿Te das cuenta que todo comienza en dónde? En casa, en Jerusalén. Todo empieza ahí, en casa. Dios, nuestro Señor, es un Dios ¿de qué? De orden. Él es un Dios de orden. Jesús llamó a sus discípulos a ministrar primero a su ciudad natal, Jerusalén, tomando en cuenta a Judea, a los de su cultura. Luego también a Samaria, a los de una cultura diferente, porque eran una mezcla, y hasta los confines de la tierra. El plan de Dios era extender el testimonio de Jesús, o sea, el Evangelio, entre todos los pueblos y hasta lo último de la tierra, antes de la segunda venida de Jesucristo. Lucas capítulo 21, versículo 9. Lo tenemos aquí, dice, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarmáis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. O sea, guerra, rumores de guerra. Luego en Mateo, me parece que es el capítulo 24 y 25, Jesús está allí hablando de muchas catástrofes naturales que iban a suceder, que son señales. Pero aún le dice, no es el fin, son comienzos, son señales, avisando de que el fin ya se acerca. Y así mismo fue. Los capítulos 2 y 7 de Hechos se enfocan en la iglesia de Jerusalén. El capítulo 8 en Judea y especialmente Samaria. Los capítulos 10 y 12 del libro de Hechos en varios lugares de Judea. Los capítulos 13 hasta el 28 relatan la extensión del testimonio de Jesús a través de Asia, Macedonia y finalmente a Roma. Y llegó ¿hasta dónde? Hasta nosotros.
¿De dónde somos nosotros? Diferentes naciones, ¿o no? ¿A qué sí? De diferentes naciones, ¿no? O sea, ha llegado el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y cuando este Evangelio sea predicado al mundo entero, cuando llegue el Evangelio al mundo entero, eso fue una de ¿qué? De las señales del fin de los tiempos. El Evangelio tenía que ser anunciado al mundo entero. Yo creo que ya quedarán muy poquitos lugares donde el Evangelio no haya llegado. Muy poquito, porque ya hasta en los lugares que son problemáticos, que no aceptan ninguna otra religión, allí también ya el Evangelio se está predicando. O sea, el cumplimiento, ¿verdad?, de la palabra. La ascensión, leamos los versículos del 9 hasta el 11. En estos versos ya lo hemos leído, si así aprovechamos un poco más el tiempo, ya lo hemos leído esos versos. Dice, ¿qué personaje podemos ver aquí? ¿Qué personaje? ¿Han observado los personajes? Del verso 8 y 9 dice. Del versículo 9 hasta el versículo 11, hay aquí unos personajes, vamos a leerlo para refrescar un poco. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es el personaje nosotros podemos ver aquí? Lo que de Jesús contesta, pues aquí vemos primer personaje, Jesús cuando fue de la ascensión. Segundo, los dos varones, que eran vestidos de vestidura blanca, que eran dos ángeles. Vemos también allí a los discípulos que estaban reunidos, porque Jesús le había dicho que no se fueran de Jerusalén, que estuvieran, y ellos estaban también allí. O sea que vemos a Jesús ya la última vez que ellos le vieron, los dos ángeles y los discípulos que estaban allí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Están todos de acuerdo con lo que Jacob ha dicho? David dice la nube. La nube también. La presencia de Dios, La presencia de La presencia, sí, Señor. la presencia del Espíritu Santo. La nube representaba la presencia de Dios. Vale. Entonces, otra pregunta. ¿Por qué creen que fue importante para los discípulos ver a Jesús ir al cielo? ¿Por qué era importante? Todos los detalles que nosotros vemos en la Biblia tiene algo importante. No está ahí escrito así por así. Tiene algo de importancia. ¿Por qué? ¿Ustedes creen? Alberto. Alberto tiene la mano levantada. Si los hermanos de Zoom quieren participar, pueden abrir el micro y hablar, que le escuchamos. Al fin y al cabo se lo había dicho a los discípulos, ¿no? Cuando la última cena, que les dijo, a donde voy yo no podéis venir, y es preciso que me vaya porque voy a haceros morada. Entonces tenían que ser testigos oculares de cuando ascendió también, para que vieran que iba al Padre. Cuando les dijo, voy al Padre, ahora me veis, pero luego no me veis, no me veréis, porque voy a ir
que, igual que cuando salió de la tumba, ya los fariseos y los romanos están diciendo que alguien lo sacó. Si se va al cielo y no lo ve nadie, ¿quién se lo va a creer? Y si además ellos están ahí para ser testigos, tienen que verlo, si no, no serían testigos de nada. A Jacob y luego a Adán. Pues puedo decir que la importancia que había aquí, ¿no? que es que de ello ver a Jesús ascender al cielo, primeramente es que mientras Jesús estaba con ellos no le daban tanta importancia, no porque Jesús estaba con ellos. Ellos lo tenían todo. Ellos al ver ya que Jesús no estaba con ellos, había una promesa y una esperanza que mientras Jesús estaba con ellos no iba a venir el Espíritu Santo. Jesús tenía que marcharse para venir el Espíritu Santo. Y ya después de ellos verle, sintieron una satisfacción porque ya vieron, a ver cómo puedo decir esto, porque ellos veían a Jesús con un reino terrenal. Ellos miraban un reino terrenal y por eso le hicieron la pregunta a Jesús: ¿restaurarás tú el reino de Israel? El reino de Israel, porque ellos todavía, Jesús estaba, ya había resucitado, y ellos esperaban que Él iba a restaurar Israel, porque todavía lo estaban mirando como un reino terrenal. Lo cual, al ver que ya Jesús ascendió al cielo, fue cuando ya se dieron cuenta que el reino no era un reino terrenal, sino un reino celestial, del cual Jesús estaba hablando ahí. Así es. ¿Nada? ¿No? Ah, bueno. Entonces, como decía Jacob, ya Jesús le había dado unas cuantas pautas a seguir. Le dejó claro que Él no era el que iba a reinar ni a establecer el reino a Israel, porque no le correspondía a Él, eso estaba en las manos del Padre únicamente. Segundo es que Él le dijo que Él se tenía que ir para que el Espíritu pudiera venir, y para no dar lugar a la idea de que Jesús había desaparecido mientras ellos miraban hacia otro lado y que solamente ellos concluyeron que habían ascendido, que había ascendido al cielo. Se dice aquí claramente, el verso dice: viéndolo ellos, fue alzado y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. O sea, yéndose al cielo, desapareció la nube. O sea, todos ellos, puestos los ojos hacia arriba, estaban mirando y vieron que Él subió hacia el cielo. Cuando Elías se lo llevó un torbellino, habían pocas personas viéndolo, estaban allí los hijos de los profetas y estaba ¿quién? Eliseo, el sucesor de Elías. Y toda la ciudad empezaron a buscarlo por todo el monte para ver si se había caído por allí, si el torbellino lo había tirado, lo había levantado y él se había caído. Pasaron tiempo buscándolo, no lo encontraron, o sea, tenían dudas. Sin embargo, ahora con Jesús aparecen dos personas vestidos de blanco. O sea, no solamente ellos están viendo que Jesús sube arriba, sino que al lado de los discípulos, de los que estaban allí viendo a Jesús subir, ellos le dicen: ¿por qué ustedes se quedan mirando al cielo? ¿Cómo no van a mirar? ¿Por qué? ¿Por qué están mirando al cielo? A este mismo Jesús, tal y como Él subió, así mismo
le verán. O sea, otra confirmación más para ellos, para los discípulos. Le vieron subir, o sea, para que ellos estuvieran más seguros, ¿cierto? La nube es una referencia a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. En hebreo, Shekinah de Dios. En Mateo capítulo 17, versículo 5. A ver si lo tenemos. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esto es cuando la transfiguración de Jesús. Ahí estaba la presencia, ¿no? Y hablaba, ¿cierto? Una voz que estaba hablando. También los dos varones en vestidos blancos, como en Lucas capítulo 24, versículo 4, el grandioso mensaje del inminente retorno de Cristo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá nuevamente. Una pregunta aquí para ustedes: ¿qué tenía de malo mirar? ¿Por qué los dos ángeles dicen por qué están mirando al cielo? ¿Qué tenía de malo mirar para ustedes? Porque si observamos la pregunta de los ángeles, dice: ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Según el versículo 11. ¿Qué tenía de malo mirar? A ver, que te dejo de último. ¿Quién más? ¿Alberto? ¿Pero alguien más que no sea Alberto ni Jacob? Catalina, Paola, Marisa, cualquiera de los hermanos aquí presentes. Venga, háblele. Yo pienso que lo bueno era que tenían que ser... No, ¿qué tenía de malo? Sí, lo bueno era que tenían que ser testigos y tenían que verlo. Lo malo es cuando decía, ¿qué estáis mirando? Como diciendo que es que una vez que sube no es que ya desaparece, porque así como lo veis subir, vendrá. Porque igual los discípulos estaban pensando que ya no lo iban a ver. O se va y aquí nos deja. Bueno, puede ser. ¿Qué tenía de malo? Mirar. A ver, Catalina, ¿qué tenía de malo? ¿No? Dame lejada, venga. ¿Qué timidez? Vamos a traer café. Yo creo que para espabilarlo, porque es igual cuando tú tienes un hijo y lo dejas en la guardería por primera vez en el colegio, te quedas llorando, amargado. Entonces, claro, es que los ángeles igual escudriñaron su corazón y ven que ellos se quedaron así tristes. O sea, pavílense, que este Jesús que sube volverá. O sea, porque se le están pegando la profecía, él volverá. Entonces, no era que tenía nada de malo, es que si no hubieran estado ahí todavía, 2023 años después. ¿Sabes? Que como eran ellos. A lo mejor tiene que volver otra vez. Dame el micro a Catalina. Venga. Ay, a mí, pastor. Claro. En voz alta. Venga, suelte pensamiento. Yo estaba pensando en voz alta, pastor. Digo que a lo mejor, como dijo Ada, de que se quedaron así como mirando así hacia arriba diciendo: Señor, vuelve otra vez, por favor. ¿Sabes? ¿No? No lo dejes. ¿Jacob quería decir algo? Quería decir algo, pero de una manera jocosa. Y es que cuando tú no quieres que te vean llorar, que estás llorando, quiere ocultar la mirada, ¿no? O mira hacia arriba o te voltea, te gira. Sí, o espera que esté lloviendo para llorar con la lluvia. Entonces, yo no sé, quizá ellos se tenían un poco de vergüenza, un poco unos a otros de que lo vieran triste o llorar, y se quedaron toditos así un poco clamados mirando hacia arriba. Melancólicos, ¿no? El problema
no estaba en ver el ascenso de Jesús, sino en quedarse con la mirada puesta en el cielo. Ellos necesitaban acción, no estar ahí paralizados, tenían parálisis. Ellos necesitaban pues, confiar en que ya él había dicho que él se iba y que iba a regresar. Necesitaban ser enfocados, o sea, ¿en qué? En esa palabra que le decía, volverá. Pero los dos personajes vestidos de blanco estaban allí para darle ánimo a ellos, para darle consuelo, para que ellos no se quedaran ahí, igual se desanimaban, se hubieran quedado ahí no sé cuánto tiempo mirando arriba, llorando, tristes, pero ahí tenían dos personas que le hizo a ellos enfocarse en lo que ellos tenían que estar, ¿cierto? Jesús le dijo que no se fueran de dónde. Lo hemos analizado, ¿no? Antes en los primeros versículos, Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, ¿hasta qué? Hasta que el poder del Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ellos tenían una misión. Ellos tenían que irse allí. ¿Y qué fue lo que hicieron? Después que los dos varones le confortaron y le dijeron, Él va a venir, así como subió, así mismo van a venir. Se fueron, se encerraron allí en un aposento y allí estaban ellos, ¿qué? Orando. Todos unánime orando hasta que descendió el Espíritu Santo. ¿Alguien levantó una mano por ahí? David. Yo iba a decir que eso como que lo tenemos en los genes, ¿no? Como cuando te piden de alguien en la estación de tren, te quedas mirando hasta que se va, bueno, hasta que no ve el tren, así que tranquilo que volverá. Entonces, se ve mirando el tren, perfecto. Sí, melancólico, ¿no? Porque cuando tú quieres mucho a una persona y esa persona se va, y tú no sabes, bueno, no sabes que va a regresar dentro de un mes o 2 meses, pero si se va y tú no sabes que va a volver, Que ni siquiera ves dónde está sentado, porque está todo oscuro. Claro, pero te quedas viendo. Hasta que se vea llega otro y tú todavía estás aquí así. ¿No? Yo creo que les pasaba eso. La que te dice, despierta. Y ahora pienso que qué bueno nuestro Dios que se anticipa. El pastor me ha hecho ver eso, ¿no? Esos dos hombres estaban con ese propósito. Y todavía hoy, cuando nosotros nos desanimamos, el Señor o manda personas o por el Espíritu Santo te anima. Oye, pavílate, que no te rindas. Me acuerdo yo, bueno, ya lo dije. Y siempre, Dios es el mismo. O sea, cuando ellos se quedaron así paralizados, porque se le había ido su Señor, esos ángeles llegan a sus vidas para recordarle su misión. Y todavía hoy Dios trabaja así. Lo que pasa es que a veces somos medio sordos. Y tenemos que orar para que el Señor pues, nos mande a esas personas o el Espíritu Santo nos despierte. Amén. Tenían una esperanza. ¿Cuál era la esperanza que tenían aquí los discípulos? Esa frase que le dijeron los dos discípulos. Él volverá. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene, ¿qué? Con esa esperanza. De que él dijo que él iba a volver y dijo, si es necesario me tomaré a mí mismo para llevarlo a donde yo estoy. Entonces, y estos dos varones estaban allí dándole la misma palabra, confortándole. Él volverá. Y no le está diciendo, algún otro va a venir. ¿A que no? Vendrá alguien algún día, no se preocupen. Que no, Él está diciendo, este mismo Jesús. Este mismo Jesús, o sea, ningún otro va a venir. Él mismo va a venir para llevarnos donde Él está. Hay una relación estrecha entre la ascensión de Jesús y su segunda venida. Esta es tan segura como aquella. La ascensión es la promesa ¿de qué?
de la segunda venida. Tú no puedes venir a la iglesia el viernes que hay vigilia si no te vas a casa. ¿Entiendes, no? Nos tenemos que ir a nuestra casa para poder venir el viernes. ¿A qué? A la vigilia. O sea, si nos quedamos aquí y no nos vamos, ya estamos aquí. Entonces no hay un regreso porque ya estamos aquí. ¿Cierto? Jesús se tenía que ir para poder regresar. Entonces es una promesa. Entonces, en resumen, cuando su mirada al cielo era también de preocupación, los ángeles se encargaron de recordarles que Jesús volvería de la misma manera en que le vieron partir. Así mismo. Hay mucha gente que dice que Jesús va a venir envuelto en fuego. No sé si ustedes lo han escuchado, que va a venir envuelto en fuego, con los ojos en llama, muchas cosas. El texto bíblico dice, tal y como le vieron subir, así vendrá. El Apocalipsis también lo describe en el caballo blanco, con un nombre escrito, fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. En la Biblia, en el Apocalipsis, no lo describe envuelto en fuego. Viene en un caballo blanco, que significa paz. Va a venir a establecer la paz duradera. No la paz que va a ofrecer el anticristo. Paz duradera. Va a venir a establecer. Montado en un caballo blanco. Y nosotros aún sentimos consuelo con la esperanza del retorno del Salvador. ¿Tienes tú algún consuelo? ¿Todavía tienes consuelo? ¿Te queda algo de consuelo? Sabiendo que va a venir el Redentor. Estamos viviendo unos tiempos bastante difíciles, ¿verdad? En que la gente ya no quiere confiar en Dios. Tanta cosa que estamos viendo que aún a los cristianos les cuesta creer, afirmarse y seguir adelante. Está David y está Ada con mano levantada. Nos quedan 5 minutos. Ven. Que tenemos consuelo. Muy bien. Ya van a repetir, pero bueno, que yo empiezo a preguntar. Bueno, supongo que lo que estamos aquí es porque tenemos esa esperanza, si no, mi pregunta sería ¿qué hacen aquí? O sea que si somos cristianos y no tenemos consuelo, ¿qué hacemos aquí entonces? ¿No? Es lo que David quiere decir. O sea, si estamos aquí es porque tenemos consuelo. Pero muchas veces nos llega un bajón, un desaliento, nos desanimamos. Y si tenemos problemas y todo lo que está a nuestro alrededor, las personas que están a nuestro lado, nos acaban de ahogar, meternos la cabeza más profunda dentro del agua para que te acabe de ahogar, pues mucho peor, ¿no? Entonces nosotros como cristianos tenemos que consolarnos en esa promesa. Él volverá. Aunque nosotros estemos preocupados y estemos hundidos en la angustia, en los problemas, nosotros tenemos que confiar. Él va a venir. Amén. ¿Aco tenía algo que decir? 3 minutos me quedan. No, yo digo en menos. No, de que iba a decir que tengo tanta esperanza que creo que antes de que venga me vas a llevar. Amén. 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 Así sea. David. Lo que has dicho está bien. Pero nuestro consolador es el Espíritu Santo, lo tenemos. Creo que la gente no sé cómo llama, pero nuestra esperanza, sí, confianza, certeza. Yo estoy tan tranquilo que no tengas ni salvación ni consuelo está en Cristo, en que Él va a volver. Amén.
Es mi última... No, sí. No estoy diciendo que no tengamos consuelo, sino que si los problemas, los afanes de esta vida, las preocupaciones, si nos arropan y nosotros estamos descendiendo, nosotros tenemos que confiar en Dios, en que Él va a venir, que esto no va a ser para siempre. Son tiempos, son momentos que estamos viviendo, momentos difíciles que puede ser un día, de una semana, pero la Biblia nos dice que Dios no le pone carga. ¿A quién? A sus hijos que no la puedan llevar. Ahora quería decir algo. Un segundo. En Daniel 9:27, esa esperanza se confirma, que leíamos anoche, ¿no? Jesús va a venir a acabar con la maldad, la iniquidad y la prevaricación. Entonces, cuando a veces otros te están dañando, otros están hablando mal de ti, diciendo cosas malas, o eres tú mismo que estás fallando, esa esperanza del retorno o consuelo, no sé qué sinónimo usar, a mí me da muchísima paz, porque va a llegar un día que Él va a acabar con esa maldad. Entonces, ya no se predica de eso en muchas iglesias, pero esa es la esperanza. Daniel 9, léanselo. Él va a venir para acabar con la iniquidad, o sea, Satanás, todo. Amén. Así es. Tenía la mano levantada Marisa, quería decir algo. Ahora te paso el micro. Acércate allí a Marisa, déjame leer esta diapositiva y ya cierro. Para meditar y ser animado. Tenemos aquí 3 puntitos. La ascensión de Cristo es, pues, otra parte integral de la historia de la redención. La ascensión de Jesús le devuelve a su trono celestial, a la derecha de Dios, el cual vino a la tierra. Antes de Él venir, ¿dónde Él estaba? En el trono, ¿verdad? Con su Padre. Y Él permanecerá allí hasta que regrese en la gloria, según Hechos capítulo 1, versículo 11 que hemos leído. Vendrá de repente y sin aviso. Segunda de Pedro 3:10. En el cielo intercede por nosotros con el Padre, según Romanos capítulo 8, versículo 34. Cuando regrese, será visto de los que le esperan. O sea, cuando Él regrese no va a ser visto por todo el mundo, no. Dice la Biblia que como un relámpago, como un abrir y cerrar de ojo, Él va a venir. Por eso nosotros siempre predicamos, decimos, animamos, estemos preparados. Amén. Tenemos que estar preparados porque no te va a dar tiempo. Viene Jesús, viene Cristo. Sí, me voy a poner de rodillas a pedir perdón. No, dice como un pestañear, un abrir y cerrar de ojo. Por eso tenemos que estar preparados. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Marisa. Eso mismo iba a decirlo. Decía que el Espíritu Santo está con nosotros ahora, ¿no? Amén. Él es el que nos da la fortaleza, el que nos sustenta, el que nos da, el que nos ¿cómo se dice esta palabra que han dicho ellos? Nos aconseja, eso nos aconseja con nosotros. Y Jesucristo viene para llevar a su iglesia, ¿no? Así es. Así es. Él viene por su iglesia. Así es. Bueno, yo he terminado. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.